Hola, hola, amantes del séptimo arte y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de películas, series y por supuesto palomitas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, romance, drama y paisajes impresionantes, porque vamos a hablar de series turcas disponibles en Netflix. Sí, ya sé que muchos de ustedes son fans de estas producciones, pero quiero mostrarles 8 joyas ocultas, 8 series que aunque algunas son más conocidas que otras, tienen ese no sé qué que te engancha desde el primer minuto y te deja con ganas de más. Así que prepárense un cafecito turco, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este recorrido por lo mejor de la televisión turca que puedes encontrar en Netflix. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y forma parte de esta gran familia de amantes del cine y las series. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es Ethos. Esta serie es una joya, una verdadera obra de arte. No se dejen engañar por su apariencia sencilla. Ethos explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cuyas trayectorias se cruzan de maneras inesperadas. Tenemos una limpiadora rural, una psicóloga occidentalizada, un jeque religioso, una actriz de telenovelas. Cada personaje representa un segmento diferente de la sociedad turca, con sus propias creencias, valores y luchas. La serie aborda temas como la religión, la secularización, la identidad, la salud mental y las tensiones entre la tradición y la modernidad. Lo que hace a Ethos tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca sin caer en estereotipos ni juicios fáciles. Es una serie que te hace pensar, que te desafía y que te deja reflexionando mucho tiempo después de haberla terminado. Si buscas algo diferente, algo profundo y significativo, Ethos es para ti. *** Profundizando en Ethos, una mirada a la sociedad turca contemporánea ***. Ethos no es simplemente una serie, es un espejo que refleja la rica y a menudo conflictiva realidad de la Turquía moderna. A través de sus personajes meticulosamente construidos, la serie nos invita a cuestionar nuestras propias preconcepciones y a explorar la complejidad de la identidad en un mundo globalizado. Merim, la limpiadora rural, es el punto de partida de esta intrincada red de relaciones. Su fe inquebrantable y su visión del mundo tradicional contrastan fuertemente con la de Peri, la psicóloga laica que lucha con sus propios demonios internos. La conexión entre ambas, inicialmente a través de la terapia, se convierte en un catalizador para la autorreflexión y el entendimiento mutuo. La serie no se limita a contrastar lo rural con lo urbano, o lo religioso con lo secular. También explora las tensiones dentro de cada uno de estos grupos. El jeque, por ejemplo, lucha con las limitaciones de su papel tradicional en un mundo que cambia rápidamente, mientras que Peri se enfrenta a las críticas de su propia familia por su estilo de vida occidentalizado. La salud mental es un tema recurrente en Ethos. La serie aborda la depresión, la ansiedad y otros trastornos psicológicos con sensibilidad y realismo, mostrando cómo estos problemas afectan a personas de todos los ámbitos de la vida. Al hacerlo, Ethos contribuye a desestigmatizar la salud mental y a fomentar una conversación más abierta sobre este tema crucial. En definitiva, Ethos es una serie que te invita a la reflexión y al diálogo. No te ofrece respuestas fáciles, sino que te plantea preguntas difíciles y te anima a explorar la complejidad de la sociedad turca contemporánea. Es una experiencia televisiva enriquecedora y profundamente conmovedora. La siguiente en mi lista es El Club de los Incomprensibles Estambul. Esta es una película, pero la incluí porque es una joya que no pueden perderse. Es una historia romántica, pero no es el típico cuento de hadas. Se centra en la vida de Serine Isarkaya y Mehmet Günsur, dos personas que se conocen en Estambul y empiezan una relación llena de altibajos, secretos y desafíos. La serie explora temas como el amor, la infidelidad, la ambición y la complejidad de las relaciones humanas. Lo que me gustó de El Club de los Incomprensibles Estambul es su realismo y su honestidad. Los personajes son complejos y creíbles, y sus problemas son cosas con las que cualquiera puede identificarse. Además, la serie está muy bien actuada y tiene una producción impecable. Si eres fan del drama romántico y buscas algo que te haga sentir y reflexionar, El Club de los Incomprensibles Estambul es una opción excelente. ***, El Club de los Incomprensibles Estambul, un romance agridulce en el corazón de la ciudad ***.
El Club de los Incomprensibles Estambul se aleja de los clichés románticos para ofrecer una visión más realista y matizada del amor y las relaciones. No esperen finales felices predecibles ni personajes idealizados. Aquí, los protagonistas son seres humanos imperfectos que cometen errores, tienen secretos y luchan por encontrar su lugar en el mundo. La química entre Serine y Sarkaya y Mehmet Günsur es innegable. Ambos actores aportan una profundidad y una vulnerabilidad a sus personajes que los hacen increíblemente creíbles. Su relación está llena de pasión, pero también de dudas, miedos y malentendidos. La película explora cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también una fuente de dolor y sufrimiento. La ciudad de Estambul juega un papel fundamental en la historia. Sus calles bulliciosas, sus cafés acogedores y sus paisajes impresionantes sirven como telón de fondo para el romance entre los protagonistas. La película captura la esencia de la ciudad, mostrando su belleza, su caos y su espíritu vibrante. El Club de los Incomprensibles Estambul es una película que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla visto. Te hará reflexionar sobre tus propias relaciones y sobre la naturaleza del amor y la conexión humana. Es una experiencia cinematográfica conmovedora y profundamente satisfactoria. Ahora, vamos con algo un poco más ligero, pero igual de adictivo, Fatma. Esta miniserie de solo 6 episodios es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia sigue a Fatma, una mujer de limpieza que trabaja en Estambul y que, después de la desaparición de su esposo, se ve envuelta en una serie de asesinatos. Lo que hace a Fatma tan interesante es su protagonista. Fatma es una mujer común y corriente invisible para la sociedad, que de repente se descubre capaz de cosas que nunca imaginó. La serie explora temas como la violencia de género, la desigualdad social y la invisibilidad de las mujeres en la sociedad turca. Burcu Biricik, la actriz que interpreta a Fatma, hace un trabajo excepcional. Su actuación es sutil, pero poderosa y te transmite la desesperación y la determinación de su personaje. Si te gustan los thrillers con personajes complejos y giros inesperados, Fatma es una serie que no te puedes perder. *** Fatma, la invisible que se convierte en verdugo ***. Fatma es mucho más que un simple thriller. Es una poderosa declaración sobre la invisibilidad de las mujeres, la violencia de género y la desesperación que puede llevar a una persona a cometer actos inimaginables. La serie te atrapa desde el primer episodio y te mantiene en vilo hasta el final, gracias a una trama inteligente, una dirección impecable y una actuación magistral de Burcu Biricik. Fatma es una mujer silenciosa y sumisa, acostumbrada a ser ignorada y maltratada. La desaparición de su esposo la sume en una espiral de dolor y desesperación, pero también la despierta a una nueva realidad. Descubre que tiene la capacidad de defenderse y de proteger a aquellos que ama, aunque eso signifique cruzar la línea de la legalidad. La serie explora la idea de que la invisibilidad puede ser una forma de poder. Fatma es capaz de moverse por la ciudad sin ser detectada, lo que le permite cometer sus crímenes sin ser descubierta. Sin embargo, su invisibilidad también la convierte en una víctima fácil de la violencia y la explotación. Fatma es una serie que te hará reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, la violencia de género y la necesidad de dar voz a aquellos que son silenciados. Es una experiencia televisiva intensa y profundamente conmovedora. La siguiente serie es 50M2. Esta es una serie con toques de comedia negra y drama, que te enganchará desde el primer capítulo. La historia sigue a un sicario llamado Golge, que tras traicionar a sus jefes, se esconde en un barrio de Estambul haciéndose pasar por el hijo perdido de un sastre. Lo que hace a 50M2 tan atractiva es su mezcla de géneros. Tiene escenas de acción, momentos de comedia y toques de drama que te hacen reír, llorar y mantenerte en tensión al mismo tiempo. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil y una banda sonora pegadiza. El personaje de Golge es muy carismático y te encariñarás con él a pesar de ser un asesino a sueldo. Si buscas una serie entretenida, original y con un toque de humor negro, 50M2 es una excelente opción. ** 50M2 El sicario sastre y el barrio que lo redime ***. 50M2 es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Su mezcla de acción, comedia negra y drama la convierte en una propuesta original y muy entretenida. La serie te atrapa desde el primer episodio gracias a su ritmo ágil, sus personajes carismáticos y su trama llena de giros inesperados.
Golge, el sicario protagonista, es un personaje complejo y fascinante. A pesar de ser un asesino a sueldo, tiene un lado humano que lo hace caer. Su transformación a lo largo de la serie es gradual pero creíble, y te hace cuestionar tus propias preconcepciones sobre el bien y el mal. El barrio donde Golge se esconde es un personaje más de la serie. Sus habitantes, con sus peculiaridades y sus problemas, se convierten en la nueva familia del protagonista. A través de sus interacciones con ellos, Golge descubre el valor de la amistad, la lealtad y el amor. 50M2 es una serie que te hará reír, llorar y mantenerte en vilo al mismo tiempo. Es una excelente opción si buscas algo entretenido, original y con un toque de humor negro. Ahora subimos la temperatura con Amor 101. Esta serie juvenil es un drama romántico ambientado en la Estambul de los años 90. La historia sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que, para evitar ser expulsados de la escuela, deciden unir fuerzas para enamorar a su profesora favorita y lograr que se quede. Lo que hace a Amor 101 tan especial es su nostalgia y su encanto. La serie te transporta a una época más simple donde la música, la moda y los problemas de la adolescencia eran diferentes. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la amistad, el amor y la importancia de creer en uno mismo. Los personajes son entrañables y te identificarás con sus problemas y sus sueños. Si eres fan de las series juveniles y buscas algo que te haga reír, llorar y recordar buenos tiempos, Amor 101 es una opción perfecta. *** Amor 101, un viaje nostálgico a la adolescencia en los 90 ***. Amor 101 es una serie que te transporta a la Estambul de los años 90, una época llena de cambios y de nuevas experiencias. La serie te atrapa con su encanto nostálgico, sus personajes entrañables y su mensaje positivo sobre la amistad, el amor y la importancia de creer en uno mismo. Los protagonistas son un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para lograr un objetivo común: evitar ser expulsados de la escuela. A través de su plan para enamorar a su profesora, descubren el valor de la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que creen. La serie aborda temas universales como la identidad, la aceptación y el descubrimiento de la propia voz. Los personajes son complejos y creíbles, y te identificarás con sus problemas, sus sueños y sus miedos. Amor 101 es una serie que te hará reír, llorar y recordar buenos tiempos. Es una excelente opción si eres fan de las series juveniles y buscas algo que te haga sentir bien. Continuamos con The Protector. Esta serie de fantasía y acción sigue a Hakan, un joven vendedor de antigüedades que descubre que tiene una misión secreta: proteger Estambul de las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Lo que hace a The Protector tan atractiva es su ambientación en Estambul. La serie muestra la ciudad desde una perspectiva diferente, mezclando la historia antigua con la modernidad y la fantasía. Además, la serie tiene escenas de acción bien coreografiadas y efectos especiales decentes. El personaje de Hakan es un héroe poco convencional, que debe aprender a usar sus poderes y a asumir su responsabilidad. Si te gustan las series de fantasía y acción con una ambientación única, The Protector es una opción interesante. *** The Protector, Estambul bajo asedio, un héroe inesperado ***. The Protector destaca por su original ambientación en Estambul, una ciudad llena de historia, misterio y belleza. La serie combina elementos de fantasía y acción con una trama interesante y personajes carismáticos. Hakan, el protagonista, es un héroe poco convencional que se ve obligado a asumir una gran responsabilidad. A medida que aprende a usar sus poderes y a proteger la ciudad, descubre su propio potencial y su valentía. La serie muestra Estambul desde una perspectiva diferente, mezclando la historia antigua con la modernidad y la fantasía. Los paisajes de la ciudad son impresionantes y la serie te transporta a un mundo mágico y lleno de peligros. The Protector es una opción interesante si te gustan las series de fantasía y acción con una ambientación única y personajes carismáticos. Ahora, vamos con algo un poco más intenso: Imperio Otomano. Esta docuserie dramatizada narra la historia del sultán otomano Mehmed II y su conquista de Constantinopla en el siglo XV. Lo que hace a Imperio Otomano tan interesante es su combinación de historia y drama. La serie utiliza entrevistas con expertos para explicar el contexto histórico y recreaciones dramatizadas para dar vida a los personajes y los eventos. Además, la serie tiene una producción impecable y te sumerge en el mundo del Imperio Otomano.
Si te gusta la historia y buscas algo educativo y entretenido al mismo tiempo, Imperio Otomano es una opción excelente. *** Imperio Otomano, la caída de Constantinopla, una historia recreada ***. Imperio Otomano ofrece una visión fascinante de uno de los momentos más importantes de la historia, la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed II. La serie combina entrevistas con expertos con recreaciones dramatizadas para dar vida a los personajes y los eventos de una manera atractiva y accesible. La serie explora las estrategias militares, las intrigas políticas y las tensiones religiosas que llevaron a la caída de Constantinopla. Te sumerge en el mundo del Imperio Otomano y te muestra la grandeza y la brutalidad de la época. Imperio Otomano es una excelente opción si te gusta la historia y buscas algo educativo y entretenido al mismo tiempo. Finalmente, pero no menos importante, tenemos Diriliai, Ertuğrul. Esta serie histórica es un drama épico ambientado en el siglo XIII. La historia sigue a Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie narra sus luchas contra los templarios, los bizantinos y los mongoles, así como sus esfuerzos por unir a las tribus turcas. Lo que hace a Diriliai, Ertuğrul, tan popular es su escala y su ambición. La serie tiene una producción grandiosa, con miles de extras, vestuario elaborado y escenas de batalla espectaculares. Además, la serie tiene un mensaje patriótico y religioso que resuena con muchos espectadores. Si te gustan los dramas históricos épicos y buscas algo que te transporte a otro mundo, Diriliai, Ertuğrul, es una opción que te mantendrá enganchado por mucho tiempo, ya que tiene muchas temporadas. *** Diriliai, Ertuğrul, un épico relato de orígenes y conquista ***. Diriliai, Ertuğrul, es un monumental drama histórico que te transporta al siglo XIII, a los orígenes del Imperio Otomano. La serie es una épica saga de luchas, conquistas y la búsqueda de la unidad entre las tribus turcas. La producción es grandiosa, con miles de extras, vestuario elaborado y escenas de batalla espectaculares que te dejarán sin aliento. La serie te sumerge en un mundo de intrigas, traiciones y heroísmo. El personaje de Ertuğrul es un líder carismático y valiente que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. A medida que avanza la serie, lo verás enfrentarse a desafíos cada vez mayores y superar obstáculos aparentemente imposibles. Diriliai, Ertuğrul, es una opción que te mantendrá enganchado por mucho tiempo si eres fan de los dramas históricos épicos. Prepárate para un viaje emocionante y lleno de aventuras. Y ahí lo tienen, amigos. 8 series turcas en Netflix que creo que realmente valen la pena. Hemos recorrido desde dramas psicológicos hasta historias de amor juveniles, pasando por thrillers, fantasía y dramas históricos. Espero que alguna de estas series les haya llamado la atención y que se animen a darles una oportunidad. Recuerden que todas estas series son ventanas a una cultura diferente, a una forma de contar historias que, aunque a veces pueda parecer distante, en realidad nos habla de emociones y experiencias universales. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya sido útil para encontrar su próxima maratón de series. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería haber incluido en esta lista? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre cine y series. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.